¿Qué tal, mis amados hermanos? Quiero compartirte en esta noche el mensaje que titulé Vidas encendidas, segunda parte. Siguiendo la temática del domingo pasado, quiero hoy resaltar la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, darle el lugar que se merece en nosotros. Es el mismo apóstol Pablo que escribió que vos y yo somos templo del Espíritu Santo. En este tiempo donde se habla donde los templos están cerrados, que el templo nuestro, el templo donde habita el Espíritu Santo, no esté cerrado, sino todo lo contrario, abierto y encendido. ¿Sí? Así que acompáñame ahí en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, para leer acerca de la venida del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hacer referencia al antes de la venida del Espíritu Santo y cómo los apóstoles se prepararon para esa venida, y el después de la venida del Espíritu Santo, cómo nos puede ayudar a nosotros hoy. Acompáñame ahí a leer el libro de Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, absolutamente todos, llenos del Espíritu Santo. Quiero hablarte hoy del antes, porque el Espíritu Santo, si bien podemos leer que vino de repente, no es que los agarró a los apóstoles sin preparación, o no que los agarró en otras tareas, sino que ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa que Jesús le había dicho que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y hoy quiero hablarte de este antes primero, de este antes que los apóstoles se prepararon para esa venida. Así, de la misma manera, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos es aprendiendo de los apóstoles. Dice el capítulo 1 del libro de Hechos que antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús le dijo que se tenían que quedar en Jerusalén. Y mientras se quedaban en Jerusalén tenían que esperar la promesa, la venida del Espíritu Santo. Sin duda, lo que podemos rescatar en este primer momento es que para que el Espíritu Santo viniera sobre la vida de los discípulos, ellos se prepararon en obediencia. Ellos fueron obedientes. Jesús les dijo: ustedes se tienen que quedar en Jerusalén. Ninguno de los 11 discípulos que habían estado en ese lugar vivían en Jerusalén, pero ellos se tenían que quedar ahí. Eso nos habla de obediencia. Muchas veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y Él demanda obediencia. Nosotros demandamos a Dios que Él nos bendiga y Él nos demanda a nosotros obediencia. Así que, como siempre solemos decir, en la obediencia está la bendición. Los discípulos, los apóstoles, fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén, como nos dice el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Hechos. Dice que ellos estaban ahí en Jerusalén y fueron a un lugar, a un aposento alto, y ahí se quedaron. Dice que cuando se quedaron, pero no se quedaron de brazos cruzados esperando, que llegue la promesa y ya está. No, ellos esperaron y desarrollaron lo que yo llamo una espera activa. Una espera pasiva es esa. La espera pasiva es esperar que Dios nos bendiga, esperar que el trabajo llegue, esperar que todo se resuelva por sí solo. Pero una espera activa es una espera donde nos acciona, donde nos moviliza a hacer que las cosas se den, provocar que las cosas se den. Y esto sucedió en la vida de los apóstoles. Ellos esperaron, pero la manera de esperar fue en obediencia, pero también la manera de esperar fue en oración. Dice el versículo 14 de Hechos 1 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aprovecharon bien el tiempo. Antes que venga el Espíritu Santo, porque sin duda ellos no sabían cuándo iba a venir, pero sí sabían que iba a venir. Pero ellos se tenían que preparar. Y la preparación fue fundamental para la venida del Espíritu Santo. Por eso ellos oraron. Yo me imagino que habrán orado cosas como: Señor, que mi corazón esté preparado para la venida de tu promesa. Que nuestra vida esté unida para recibir esa promesa. Que mientras esperamos la promesa sigamos perseverando, clamando para que eso suceda. La oración fue una clave fundamental en la vida de los discípulos, porque ellos a través de la oración desarrollaron esta espera activa, prepararnos, a ver qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros.
También, mientras esperaban, hubo revelación de la palabra, porque Pedro, uno de los 12, que se levantó y dice que empezó a darse cuenta que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ya hablaba de que Judas lo iba a traicionar y que uno tenía que ocupar su lugar. Fíjense en esto qué importante es, que antes de la venida del Espíritu Santo tuvo que haber restauración, tuvo que haber restitución. Los discípulos ya no eran 12, ya eran 11. Y es el mismo Pedro que se paró y se dio cuenta de eso y dijo, tenemos que restaurar, tenemos que completar, así como Jesús nos llamó 12, tenemos que ser 12 para la venida del Espíritu Santo. Así que ahí nomás buscaron a algunas personas y 2 de ellos calificaron porque buscaron a personas que estuvieran desde el bautismo de Jesús hasta que su crucifixión, su muerte y su resurrección. Así que buscaron ahí a Matías y a Barsabás, y fue Matías que quedó, porque en oración los discípulos le pidieron a Dios que eligiera cuál de esos 2. Fíjense la preparación, el antes, y esto es fundamental para nuestra vida. Si yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida con poder, necesito tener un corazón preparado. Necesito tener un corazón preparado para lo que Él quiere hacer en mi vida. Los discípulos desarrollaron en esa espera activa obediencia, oración, restauración, revelación de la palabra. Pero también una de las cosas que más marcó a los discípulos fue la unidad. En el ministerio de Jesús todos se peleaban a ver quién iba a suceder a Jesús una vez que Él estuviera muerto o una vez que Él ya no estuviera más. Se peleaban a ver quién iba a ocupar qué lugar. Se peleaban a ver con quién Jesús iba a estar. Sin embargo, acá lo que podemos ver es la unidad. Iglesia, si nosotros queremos ver el Espíritu Santo manifestado en nuestra vida, debemos desarrollar la unidad. El Salmo 133 dice que Dios envía bendición y vida eterna no solamente en un ambiente donde está gobernando el Espíritu Santo, sino en un ambiente de unidad. Entonces, mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La unidad es fundamental, mis queridos hermanos. El después del Espíritu Santo nos habla que en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en unidad. Y dice que de repente vino el Espíritu Santo. Pero ese de repente no es que vino así sin avisar. Ya el corazón de los discípulos estaba preparado para la venida del Espíritu Santo. Si yo quiero vivir una vida encendida, si yo quiero vivir una vida apasionada, tengo que hacer caso a las palabras que el apóstol Pablo dijo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18. Él dijo, sean llenos del Espíritu Santo. No fue una opción, no es una alternativa que el apóstol Pablo le dio a los creyentes de Éfeso. Fue un mandato. Le dijo, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y mi hermano, qué importante es hoy vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Vivir bajo la frescura del Espíritu Santo. Para no caer en pecado, para no caer en tentación, para no enfriarnos, para no entibiarnos, necesitamos que nuestra vida esté encendida por el Espíritu Santo. Ese fue el antes de la preparación de los apóstoles. Pero quiero hablarte del después, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque así como descendió sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban congregados en el lugar, por eso te resalté que en el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la importancia de que nosotros también tenemos el Espíritu Santo y necesitamos dejar que Él se accione en nuestra vida. Por eso hoy quiero hablarte de 9 acciones que el Espíritu Santo, las 9 obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos con la primera. La primera dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que comienza a obrar en nosotros y nos hace dar cuenta que estamos en pecado con nuestro Dios. Ese pecado que nos separa de Dios. No los pecados. No hablo del pecado de mentir, de robar, de llevar una vida mala, sino hablo del pecado que nos separa de Dios. De ese pecado nos convence el Espíritu Santo. Porque a través de ese convencimiento en nosotros genera culpa, pero también genera arrepentimiento. No solamente Él nos convence, sino que también nos muestra la solución.
No solamente nos muestra la enfermedad, también nos muestra el remedio, y ese remedio se llama Jesús. Por eso la segunda acción del Espíritu Santo es que nos muestra a Jesús. Juan capítulo 15, 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará también testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos muestra el pecado, pero también nos muestra la solución, que es Jesús. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a dar testimonio de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Espíritu Santo. La tercera acción que provoca el Espíritu Santo, la tercera obra que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida, es que nos ayuda a someternos a Cristo. Porque uno de los tantos pecados que tenemos es la rebeldía. Es rebelarnos en contra de lo que Dios diseñó para nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, cuando yo le doy lugar, Él me da las herramientas para que yo me pueda someter a Cristo. Y no hablo de un sometimiento, porque esta palabra en nuestro contexto cultural tiene una connotación negativa. Hablo del someterse en amor por Cristo, no un sometimiento de esclavitud, sino un sometimiento de amor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Tenés que hacer a Jesús Señor de tu vida. No en algunas áreas, sino en todas las áreas de tu vida. No sirve de nada decirle a Jesús Señor, tratarlo con respeto, si no lo hago Señor, autoridad de mi vida. La palabra Señor en griego significa máxima autoridad, dueño de mi vida. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que someternos a Cristo y hacerlo a Él Señor de mi vida, lo que estoy haciendo es reconocer que Él es más importante que yo. La cuarta obra que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida es el que nos ayuda a nacer de nuevo. Porque la manera de reconocer o de someternos a Jesús es naciendo de nuevo. Es el mismo Jesús que, charlando con un estudioso de la ley, le dijo que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Quiero leerte lo que dice Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Palabras que Jesús le respondió a Nicodemo. Dice: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Qué importante es acá experimentar el nuevo nacimiento. Eso es un cambio profundo. Eso es una transformación en nosotros que nos permite ver que Jesús está haciendo algo nuevo en nuestra vida. La quinta obra del Espíritu Santo, el que nos da seguridad para salvación. Él nos da esa seguridad de salvación. Romanos 8, 15 y 16 dice: porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Abba Padre. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura de que somos hijos de Dios. Una de las obras del Espíritu Santo es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso llamamos a Dios Abba, Padre, Papito, porque es un Dios cercano, un Dios amoroso. Y ese Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu nos da seguridad de salvación. La sexta obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Dice Romanos 8, 26 y 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, ya que muchas veces nuestras oraciones tienen motivaciones erróneas y egoístas. Pero
que el Espíritu Santo nos ayudará, nos da la certeza que vamos a orar conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso hacé del Espíritu Santo un ayudador ideal en el momento de la oración. La séptima obra del Espíritu Santo es que nos hace morir a las obras, a las acciones de la carne. Hace morir nuestra voluntad pecaminosa, los malos deseos. Por eso Romanos 8:13 dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Mi hermano, muchas veces nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, nos lleva a desviarnos de la voluntad de Dios. Pero si morimos a esos deseos y le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, dice que vamos a alcanzar vida eterna. Qué importante es hacer morir esos malos deseos en nosotros. La octava obra o acción del Espíritu Santo en nuestra vida es una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Bueno, eso es lo que hablaba recién. Pero Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Este pasaje nos habla de un árbol que crece un montón de hermosos frutos y que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Ellos se producen en nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo los haga crecer. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a manifestar el fruto del Espíritu. Que el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre y templanza. Todo eso en nuestra vida, provocado por el Espíritu Santo. Y la novena y última acción es que el Espíritu Santo nos da dones para que llevemos a cabo la tarea que tenemos como creyentes. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 4 al 11 podemos ver que el Espíritu Santo nos da dones, talentos para que nosotros podamos llevar adelante la obra del ministerio. Para finalizar, hermanos, déjame repasarte estas 9 acciones que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida y que pueden ayudarte a mantener ese fuego encendido. Primero, nos convence de pecado. Segundo, nos revela a Jesús. Tercero, nos ayuda a someternos a Cristo. Cuarto, me ayuda a nacer de nuevo. Quinto, me da seguridad de salvación. Sexto, me ayuda a orar según la voluntad de Dios. Séptimo, hace morir las obras de la carne en mi vida. Octavo, hace crecer los frutos del Espíritu. Y noveno, nos da dones para la tarea del ministerio. Mi hermano, te animo ahí que en este momento el Espíritu Santo sea el que te guíe a toda verdad y puedas vivir una vida llena del Espíritu Santo. Te animo a mantener ese fuego encendido. Por más que el templo esté cerrado, el templo de tu espíritu, donde habita el Espíritu Santo en vos, tiene que estar abierto para que Él obre en nuestra vida. Te bendigo y oro para que el fuego del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Dios te bendiga.